En el silencio sagrado de un convento, 1. La mujer vislumbró la visión divina que pocos podían ver. Su historia no era solo una relato de revelaciones, pero una profunda viaje espiritual que despertaría la mundo a la infinita misericordia de Dios. En las sombras silenciosas de un convento polaco, muy alejado del caos del mundo, la hermana Fina Kowalska se embarcó en un notable viaje de fe y profecía. Era el año 1925. Una época en la que el mundo todavía se estaba recuperando de los estragos de la guerra, pero en él, al borde de otro. En medio de esto, incertidumbre, una humilde monja recibió una visión tan profunda que trascendería tiempo y espacio, tocando las vidas de millones y ofreciendo un mensaje de esperanza y misericordia. La hermana Faustina no era ajena a las revelaciones divinas. Su vida era un tapiz tejido con mística experiencias. Sin embargo, la profecía que ella recibido en 1925 no se parecía a ningún otro mensaje que atravesó el velo del tiempo, revelando un mundo en la cúspide de un gran despertar espiritual. Ella vio un mundo envuelto en oscuridad con naciones en ascenso, unos contra otros y contra la tierra, temblando bajo el peso humano, sufriendo. Sin embargo, en medio de este caos, ella también vio un faro de esperanza, una luz divina, promesa de que la misericordia triunfaría sobre juicio. Esta profecía fue un llamado a acción, instando a la humanidad a abrazar la voluntad de Dios. Misericordia infinita antes de la llegada de justicia divina. Las entradas de su diario se convirtieron una sincera súplica de misericordia y redención, resonando a través generaciones. Su visión no era la de miedo, sino de profunda esperanza y confianza en misericordia divina. Tras la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, mientras el mundo se tambaleaba al borde del colapso. Precipicio de otro gran conflicto. La hermana Faustina Kowalska recibió una visión escalofriante en los serenos pasillos de su convento polaco. El año fue 1925. Y su profecía reveló un mundo envuelto en la oscuridad, tambaleándose en él, al borde de un abismo espiritual. Ella vio. Las naciones se levantan unas contra otras, natural. Desastres y una profunda pérdida de fe. Sin embargo, en medio de esta agitación, un faro de surgió la esperanza. Una promesa divina que la misericordia de Dios finalmente prevalecerá sobre el juicio. La hermana Faustina sintió una compulsión abrumadora de compartir esto. Mensaje urgente, entendiendo que el mundo estaba en una coyuntura crítica. La visión sirvió como advertencia y como llamado a abrazar la luz de la fe, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras reflexionaba el peso de su revelación, ella me di cuenta de que esto era solo el comienzo de su misión divina. Transición a la historia de fondo. Como hermana. Las visiones de Fina comenzaron a desarrollarse, ella reconoció que su viaje era solo comenzando. Sus humildes raíces en el campo. Polonia, donde su profunda espiritualidad
La conexión se forjó por primera vez, se estableció. Fundación para una vida dedicada a lo divino. Misericordia a pesar de los desafíos de la pobreza. Y las expectativas sociales. Ella lo haría. Levantarse para convertirse en un faro de esperanza que lleva. Un mensaje que resonaría a través de las edades. La primera luz del amanecer se deslizó. A través de las estrechas ventanas de la convento que proyecta un suave resplandor sobre la humilde habitación de la hermana Faustina. El corazón todavía pesado con la visión de la noche anterior latía con urgencia. Nunca antes había experimentado. El mensaje parecía tan vívido y convincente. Reverberar a través de su propia alma. Instándola a actuar, a hablar, a encender el mundo con la llama de lo divino. Misericordia. Mientras se arrodillaba en el silencio. Santuario de su habitación, su rosario. Deslizándose suavemente entre sus dedos, ella susurró una oración ferviente. Señor, concédeme. Dame la fuerza para ser tu siervo, para entregues su mensaje con fidelidad y coraje. En la quietud, ella sintió su presencia, una calidez reconfortante que envuelve. Ella, asegurándole que no estaba sola. Su mente volvió a ella. Infancia, a los campos de Glagoike, donde había comenzado su viaje espiritual. Recordó la sencillez y pureza de aquellos primeros días, cuando su corazón primero anhelaba a Dios y su dulzura. Los susurros comenzaron a guiar el camino de su vida. Era una fresca mañana de otoño cuando la joven Elena Kowalska, más tarde conocida como la hermana Faustina, fue la primera en sentir los movimientos de un llamado divino. El aire era fragante con el aroma de los caídos hojas, y el cielo se extendía vasto y sopló sobre el campo polaco. Ella era una niña de tan solo 7 años, de pie, descalza sobre la hierba cubierta de rocío, sus ojos fijo en el horizonte donde comenzaba el sol. Su ascenso. Elena llamó a su madre María, desde la puerta de su modesta casa. Entra, hijo mío. Hay trabajo por hacer, pero Elena se mantuvo firme. Paralizado como si estuviera cautivado por algo invisible. Fuerza. Su corazón se llenó de un amor que ella aún no podía comprender, un anhelo que parecía hacer eco de la tranquila majestuosidad de la mañana. Fue en ese momento que ella escuché por primera vez la suave voz en ella. Corazón, susurro de un amor más allá. Medida, una misericordia que no conocía rebote. Dios me está llamando, murmuró. Ella misma. Las palabras que se forman con un inocencia y certeza que la desmentían. Tierna edad. Desde ese día en adelante, la vida de Elena estuvo marcada por una profunda sentido de propósito. Aunque su familia luchó con las dificultades de la vida rural, en su vida encontró consuelo en su fe, pasando cada momento libre en oración y la contemplación. Sus padres, mientras desconcertados por el fervor de su hija, reconoció la fuerza de ella. Convicción y nutrió su espiritualidad. Crecimiento lo mejor que pudieron. A medida que crecía, el deseo de Elena de servir a Dios se intensificó,
lo que la impulsó a buscar la entrada. En la vida religiosa. Fue un camino lleno de obstáculos. Sin embargo, ella perseveraron, confiando en lo divino. Providencia para guiarla. De vuelta en él. Presente, Sor Faustina se levantó de su oraciones, su resolución fortalecida por la recuerdos de su temprana vocación. Ella sabía que había llegado el momento de compartirla visión con el mundo, para despertar corazones a la urgencia de abrazar a Dios. Misericordia. Ella se abrió paso a través de los silenciosos pasillos del convento, pasos que resuenan suavemente contra él. Pisos de piedra. Las hermanas estaban reunidas para la misa de la mañana. Su presencia. Recordatorio reconfortante de la comunidad que la rodeaba. Madre Superiora, una mujer gentil con ojos que parecen ver. En el alma misma, saludó la hermana Faustina con una sonrisa serena. Hermana Faustina, pareces preocupada. ¿Hay algo que quieras compartir? Fina dudó por un momento, recogiendo sus pensamientos antes de hablar. Madre, recibimos una visión de nuestro Señor. Es una mensaje de gran importancia, un llamado a que el mundo recurra a su misericordia antes de que es demasiado tarde. La Madre Superiora consideró. Ella con una expresión pensativa. Ven. Hablemos más de esto después. Massachusetts. Siento que tu mensaje lleva el peso de la verdad divina y debe manejarse con cuidado. Como ellos. Entró en la capilla, el ritual familiar de la masa desplegada. Cada palabra y gesto impregnado de tradición sagrada. El corazón de Fina se llenó de gratitud por el don de la Eucaristía, lo profundo misterio de la presencia de Cristo entre los suyos. Gente. Fue este amor, esta misericordia. Se manifestó que ella estaba llamada a proclamar. Después de la misa, en la tranquilidad de oficina de la Madre Superiora, Faustina relató su visión en detalle, con voz firme y clara, habló de las pruebas inminentes que el mundo enfrentaría. La oscuridad que amenazaba con engullir la humanidad y la luz de la misericordia divina que ofrecía salvación. El mensaje de Cristo es urgente, concluyó. Él desea que todas las almas acudan a Él en confianza para buscad su misericordia antes de que sea demasiado tarde. La Madre Superiora escuchó atentamente. Su expresión de profunda contemplación. Hermana Faustina, su visión es verdaderamente profundo. Debemos discernir cuál es la mejor manera de comparte este mensaje con el mundo. No es tarea fácil, pero creo que Dios te ha elegido para este propósito. Fina. Sentí una oleada de humildad y gratitud. No soy más que su sirvienta. Lo que Él quiera. Pide, lo haré. Con la Madre Superiora. Orientación, Fina comenzó a documentar su visiones y oraciones en un diario, un lugar sagrado. Crónica de sus encuentros con Él. Divina. Fue una tarea que emprendió con reverencia, su pluma fluyendo con la palabras que Cristo puso en su corazón.
Bien, hijo mío, decía en él. La quietud de su contemplación. Deja que el mundo conozca mi misericordia, mi deseo de sanar y renovar. Como dice su escrito. Se extendió, los peregrinos comenzaron a visitar el convento, atraído por la promesa de la esperanza y sanación. Vinieron buscando consuelo, perdón y una comprensión más profunda del amor infinito de Dios. Fina le dio la bienvenida. Ellos con los brazos abiertos. Su espíritu gentil. Una bomba para los cansados y perdidos. En él. Meses que siguieron, el mensaje de la misericordia divina comenzó a echar raíces, tocando corazones en toda Polonia y más allá. Era un mensaje que trascendió fronteras y límites, hablando al humano universal, anhelando por la redención y la paz. Como hermana, la misión de Fina se desarrolló. Ella sabía que su trabajo estaba lejos de estar completo. El mundo estaba realmente en una coyuntura crítica. Y el llamado a abrazar la misericordia divina tuvo. Nunca había sido más urgente. Ella oró por orientación confiando en que Dios guiaría. Ella a aquellos que llevarían su mensaje hasta los confines de la tierra. Yo en la tranquilidad. Momentos de reflexión. Sintió una agitando en su alma. Una sensación de que el siguiente capítulo de su viaje estaba a punto de comenzar. Empezar. Una visión compartida, una misión. Expandido, y un mundo en necesidad desesperada. De esperanza la esperaba. Respuesta fiel. Y así, con una fe inquebrantable y un corazón llena de amor, la hermana Fina se preparó para dar el siguiente paso en su divinidad. Misión. Confiados en que la misericordia de Dios, de hecho, prevalecería al final. En él. Tenue luz de la capilla del convento, hermana Faustina se arrodilló ante el altar, las cuentas del rosario se deslizaban a través de ella. Dedos como un suave arroyo. Las velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes a través. Los antiguos muros de piedra que crean un atmósfera cargada de presencia sagrada. Fue aquí, en este silencio sagrado, que ella sintió el susurro de lo más divino. Claramente. Mientras oraba, un familiar. El calor la envolvió, señal de que el Señor estaba cerca. Su corazón se aceleró, no del miedo, sino del profundo asombro que acompañaba tales momentos. Fue. Entonces la visión se desarrolló vívidamente. Sorprendente, lleno de promesas y urgencia. En su mente, vio una mundo al borde del abismo, tambaleándose entre caos y redención, ciudades envueltas en sombra, pero atravesada por rayos de luz celestial. Luz. Vio rostros de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos buscando, algunos desesperados, otros esperanzados. Y en medio. El tumulto, una voz, suave pero mandando, le habló al corazón. Fina, mi siervo, amado mío. Ha llegado el momento para compartir mi misericordia con el mundo. Una nueva. Reúne a los que escuchan mi llamado, porque juntos encenderéis la llama de esperanza en la oscuridad. La visión se desvaneció.
dejando a la hermana Faustina sin aliento y humillada. Ella permaneció de rodillas, susurrando una oración de gratitud y resolver. Su misión era clara y el camino, aunque desalentador, estaba iluminado por seguridad divina. Levantándose, ella hizo su camino a través de los tranquilos claustros hacia despacho de la Madre Superiora, sus sandalias susurrando contra la piedra fría. Pisos. Ella golpeó suavemente, y al oír entrar al familiar, dio un paso adelante. En el interior. Madre Superiora, una mujer de sabiduría serena y autoridad gentil. Levantó la vista de su escritorio con ojos amables. Hermana Faustina, ¿qué la trae por aquí? ¿A estas horas? La hermana Faustina tomó una respiración profunda, su voz firme con convicción. Madre, he recibido una visión. El Señor nos llama a una mayor misión de misericordia. Debemos reunir a aquellos que estén dispuestos a difundir su mensaje del amor y el perdón. La monja mayor escuchaba atentamente, su mirada nunca vacilante. Hacía tiempo que había reconocido la dones divinos otorgados a la hermana Faustina y confiaba profundamente en ella. Perspectivas espirituales. ¿Y cómo lo haces? ¿Proponemos que empecemos?, preguntó. Su tono era una mezcla de curiosidad y ánimo. Nosotros. Primero debe llegar a los fieles. Aquellos que ya han sentido la agitación de sus almas. A través de la oración, reuniones y retiros, podemos encender el fuego de la misericordia divina en su corazones. Desde allí, el mensaje será. Se extienden como ondas en un estanque, alcanzando incluso los rincones más lejanos de la tierra. La Madre Superiora asintió, con una sonrisa conmovedora. Sus labios. Es un plan audaz, pero uno que creo que está inspirada en el Santo Espíritu. Oremos por guía y fuerza al emprender este sagrado tarea. Juntos inclinaron la cabeza. Sus oraciones se mezclaban con el silencio. Zumbido del convento, una sinfonía de devoción que se eleva a los cielos. En los días que siguieron, el convento se convirtió en un hervidero de actividad. Se enviaron cartas a parroquias y monasterios invitando a la fieles a unirse a ellos en el retiro. Palabra. Se extendió rápidamente y pronto el convento fue preparándose para recibir a un grupo diverso de peregrinos que buscan profundizar su comprensión de la misericordia divina. La primera. La reunión tuvo lugar en un día fresco de otoño. Mañana. El aire estaba fragante con él. Olor a hojas caídas y el sol proyectado. Un resplandor dorado sobre la multitud reunida. La hermana Faustina se situó a la cabeza de la grupo, con el corazón henchido de gratitud. Mientras observaba los rostros que tenía delante. Cada uno es un testimonio del hambre de esperanza y redención. Bienvenido, querido. Amigos, comenzó, su voz transmitía. En la suave brisa. Nos reunimos aquí no por casualidad sino por invitación divina. En un mundo plagado de división y desesperación. Estamos llamados a ser portadores de la gracia de Dios.
misericordia, para ser vasos de su amor y ¿Perdón? la multitud escuchó atentamente, sus corazones se abren y receptivo. Hubo momentos de compartir. Silencio donde los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el suave murmullo de oración. Y luego, como guiado por mano invisible, los individuos comenzaron a compartir sus historias, cuentos de lucha, de pérdida, de encuentros con la gracia. 1. Mujer joven, sus ojos brillantes con lágrimas en los ojos. Lágrimas, habló de su viaje desde oscuridad a la luz. Estaba perdida, dijo. Confesó, atrapado en un ciclo de ira y dolor. Pero luego me encontré la misericordia de Cristo y cambió todo. Estoy aquí para aprender cómo compartir ese don con los demás. Una persona mayor. Hombre, su voz firme y fuerte. Relató una vida de distanciamiento de Dios y sus milagros. Regresa a la fe. Estaba ciego a la belleza de Perdón, dijo. Pero ahora lo veo. Yo quiero ayudar a otros a encontrar el camino a casa. A medida que se desarrollaba cada historia, la hermana Faustina sintió la presencia del Espíritu Santo, moviéndonos entre ellos, tejiendo sus corazones juntos en un tapiz de esperanza y renovación. Podía sentir los comienzos de un movimiento, uno que trascendería fronteras y tocar vidas mucho más allá de sus lugar de reunión. En las semanas que seguidos, los retiros se convirtieron en una fuente de alimento espiritual para todos involucrados. Los participantes salieron renovados, llevando consigo las semillas de la misericordia para plantar en sus propias comunidades. Hermana Faustina se lavó con humilde alegría mientras la visión que se le dio comenzó a echar raíces. Sus ramas se extienden hacia afuera en una red de gracia. Sin embargo, en medio de la alegría y progreso, ella permaneció muy consciente de los desafíos que se avecinaban. El mundo estaba todavía un lugar de sufrimiento, un campo de batalla de la luz y la oscuridad. Así que continuó orando, buscando sabiduría y coraje para el viaje. 1. Por la tarde, mientras caminaba por la jardines del convento en tranquila reflexión, ella sentí el calor familiar de lo divino. Presencia una vez más. Su corazón saltó con tanto anticipación como temor sagrado. Fina. La voz habló suavemente. El tiempo viene cuando el mundo necesitará tu testimoniad más que nunca. Manteneos firmes en fe, porque las pruebas que se avecinan pondrán a prueba los fundamentos mismos de la creencia. Pero recuerda, yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Fin de los tiempos. Con estas palabras resonando en su alma, la hermana Faustina supo. Ella debe prepararse no solo a sí misma, sino todos aquellos tocados por el mensaje de misericordia divina para las pruebas venideras. La misión no era solo encender una llama, sino cuidarlo con cuidado, asegurándose de que resistiría las tormentas más feroces. ¿Cómo? Ella miró hacia el cielo estrellado, una
Una sensación de paz se apoderó de ella. Ella Sabía que, pasara lo que pasara, lo harían. Enfrentémoslo juntos, unidos por el amor de Cristo y la promesa de su eternidad. misericordia. Y así, con un corazón fortalecido por fe y un espíritu animado por la esperanza, hermana Faustina continuó su viaje, dispuesta a abrazar los capítulos que se desarrollan de la obra de Dios. Plan divino. Las semillas de la misericordia divina. Había sido sembrado. Sin embargo, como la hermana Fina y sus compañeros avanzaron, ellos. No solo encontré momentos de gracia, pero también desafíos formidables. El mundo estaba realmente en una coyuntura crítica. Y su fe sería puesta a prueba de maneras. Apenas podían imaginarlo. Pero incluso cuando la oscuridad se cernía sobre él, la luz del amor de Dios brillaba cada vez más, guiando su camino. E inspirar a otros a unirse a la causa. El viaje de pruebas y triunfos. Esperado, y con él la promesa de redención para todos los que se atrevieron a creer. El sol se puso en el horizonte, proyectando un tono dorado sobre él. Patio del monasterio como Sor Faustina y sus compañeros se reunieron para la tarde. Oración. El aire fresco traía el aroma de hojas de otoño y susurros de cambio, un recordatorio tangible de que el mundo exterior estaba cambiando, tambaleándose al borde de algo profundo. Como él. La campana sonó y su sonido resonante hizo eco por los pasillos, llamando a los fieles a la reflexión y la reverencia. Hermana. Faustina se arrodilló ante el altar, con el corazón en un puño. Tapiz tejido con hilos de esperanza y aprensión. Ella susurró una oración. Su voz suave pero resuelta. Señor, concédeme. Nos da fuerza para afrontar todo lo que nos espera. Sea tu misericordia nuestro escudo y tú. Me encantó nuestro guía. La capilla llena de el suave zumbido de la oración, cada voz una nota en una sinfonía de fe. Entre ellos era el padre Michael, su presencia era ancla firme en medio del remolino. Incertidumbre. Se acercó a la hermana Faustina, sus ojos reflejaban una sabiduría. Nacido de años pasados en humilde servicio. Hermana, empezó, y su voz se escuchaba con claridad. Tanto el peso de la preocupación como la ligereza de aliento. El mundo más allá de estos. Las paredes están inquietas. Sin embargo, debemos recordar que incluso en los tiempos más oscuros, la voluntad de Dios. La luz brilla. Más brillante. Hermana Faustina. Asintió, su mirada firme. Sí. Padre, lo siento en mi corazón. Esto es un tiempo de prueba, pero también un tiempo de gran gracia. Estamos llamados a ser suyos. Instrumentos de paz y misericordia. Padre. Michael sonrió, una suave señal de seguridad. Su expresión. En efecto, hermana, y nosotras. No están solos. Muchos buscan consuelo y la fuerza que nos ofrece nuestra fe. Debemos ser su faro. A medida que avanzaba la tarde, la hermana Fina se encontró en lo más profundo de su ser. Pensé, contemplando la profecía de que había despertado en sus espíritus la visión de un
Un mundo en crisis, pero maduro para redención. Fue una visión escalofriante. Hacia un futuro donde la fe sería a la vez un desafío y un salvavidas. El siguiente. La mañana amaneció con una sensación de urgencia. Noticias de más allá de los muros del monasterio. Pintó un cuadro de inquietud, natural. Desastres, trastornos económicos y una. La sociedad lidia con el miedo y división. Sin embargo, en medio del caos, las historias de compasión y resiliencia emergió. Pequeños actos de bondad que iluminaron el camino a seguir. Hermana Faustina. Impulsados por una convicción interna, reunidos. Sus compañeros. Tenemos que ir a la pueblo, declaró, con la voz imbuida. Con una fuerza silenciosa. Necesitan saber que la misericordia de Dios es inagotable. Que incluso ahora su presencia está con nosotros. Las hermanas. Junto con el padre Michael emprendió su misión, adentrarse en las ciudades donde la desesperación parecía persistir en el aire. Su viaje fue una peregrinación de clases, una que exigía tanto coraje y compasión. Armados con oración y con una fe inquebrantable, se convirtieron en vasos de esperanza, difundiendo el mensaje divino. Misericordia. En el corazón de una ciudad bulliciosa, se encontraron con Elena, una joven madre, luchando por mantener a sus hijos. En medio de la confusión, sus ojos, una vez brillante con sueños, ahora reflejado el peso de la incertidumbre. Hermana Faustina. Se acercó a ella con una sonrisa amable. Elena, estamos aquí para ayudarte. Tú no estás sola en esto. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Lágrimas, una mezcla de alivio y incredulidad. Gracias, susurró, La voz me temblaba. Estaba empezando a perder el control. Esperanza. Tomándole las manos, la hermana Faustina habló con convicción. El amor de Dios es firme, Elena. Incluso en la oscuridad. Momentos, su luz nos guía. Confía en Él y encontrarás la fuerza que necesitas. Necesidad. Mientras continuaban su viaje, las hermanas se encontraron con otras cuyas las vidas habían sido tocadas por el miedo y dificultades. Una pareja de ancianos preocupados sobre la pérdida de su hogar. Un joven luchando contra los demonios de la adicción, una comunidad fracturada por la desconfianza. A cada uno trajeron el don de escuchar, promesa de oración y la seguridad de la misericordia infalible de Dios. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos. Como decía la palabra de su misión se extendió, se enfrentaron escepticismo e incluso hostilidad por parte de aquellos que cuestionaron sus motivos o desestimaron su fe como una reliquia del pasado. Pero la hermana Faustina, envalentonada por su creencia en el poder del amor divino, afrontó cada desafío con gracia y humildad. Una tarde, mientras se reunían alrededor de un pequeño fuego en una improvisada refugio, el padre Michael se dirigió a la hermanas. Vivimos en una época de pruebas.
Sin embargo, debemos recordar que el desafío es una oportunidad para Dios. Gracia para manifestarse. Nuestra fe es una testimonio de su promesa perdurable. La hermana Fina asintió, con el corazón hinchado. Con un renovado sentido de propósito. Sí. Padre, este viaje me ha demostrado que, incluso ante la adversidad, las semillas de redención se están sembrando. Debemos. Continúe alimentándolos con amor y compasión. Su misión, sin embargo, lleno de desafíos, también aburrido. Fruta. Vidas fueron tocadas, corazones fueron sanaron y las comunidades comenzaron a reconstruir, unidos por una creencia compartida en el poder transformador de la fe. La hermana Faustina lo vio en los ojos de aquellos con los que se toparon con un destello de esperanza, una chispa de creencia que trascendió la oscuridad. A medida que su viaje se acercaba aún cerca, la hermana Faustina estaba de pie en una colina. Con vistas a la ciudad, el horizonte. Pintada con los tonos del amanecer, ella cerró los ojos y ofreció una oración de acción de gracias. Señor, gracias por guiándonos, por permitirnos ser instrumentos de tu misericordia. Que podamos. Sigue caminando en tu luz, trayendo esperanza a un mundo necesitado. En ese momento sintió una profunda paz, una certeza de que las pruebas a las que se enfrentaban eran solo peldaños en un camino conduciendo al triunfo. La profecía de que una vez me pareció desalentador, ahora lo sentía como un invitación sagrada, un llamado a abrazar el viaje que se desarrolla con fe y coraje. Como los primeros rayos de sol. Bailó a través del horizonte, hermana. Faustina se volvió hacia sus compañeros. Corazón rebosante de gratitud y esperanza. Sigamos recorriendo este camino. Juntos, confiando en el plan de Dios y compartiendo su amor con el mundo. Y así, unidos por un propósito común y fortificados por sus experiencias, se prepararon para embarcarse en el siguiente capítulo de su viaje. Un viaje lleno de pruebas y triunfos, guiados por la luz de misericordia divina. Con las pruebas de la detrás de ellos, la hermana Fina y su los compañeros esperaban con ansias la promesa de un nuevo amanecer, un tiempo de renovación y transformación. Su misión, sin embargo, desafiante, había fortalecido su resolvieron y profundizaron su fe. Las semillas de esperanza que habían sembrado eran comenzando a florecer, anunciando un futuro lleno de infinitas posibilidades. ¿Cómo? Abrazaron el viaje que se desarrollaba. Sabían que la luz del amor de Dios continuaría iluminando su camino, guiándolos hacia un destino rico en gracia y redención. El sol de la mañana, filtrada a través de las vidrieras de la capilla. Ventanas de cristal, proyectando un caleidoscopio de colores en los bancos de madera. Hermana. Faustina se arrodilló ante el altar, con el corazón en un puño. Recipiente de oración silenciosa. El aire alrededor. Ella parecía tararear con una energía invisible. Como si las mismas paredes de la capilla albergaran los secretos susurrados de siglos pasados.
Ella inhaló profundamente, sintiendo la familiaridad. El calor de la presencia de Dios envolviéndola. Sus compañeros, el padre Miguel y la hermana Agnès, se sentó tranquilamente al frente. Banco, con la cabeza inclinada. Contemplación. A pesar de la tranquilidad de la escena, una sensación de urgencia hormigueó. Debajo de la superficie, un recordatorio de la profecía que había sido revelada a hermana Faustinoy, una profecía que habló de pruebas aún por venir. Fue una visión que había atormentado sus sueños y ocupado sus oraciones, un escalofriante presagio de acontecimientos que parecían estar desarrollándose con cada día que pasa. Fina, del padre Michael. Una voz rompió el silencio, suave pero resonante. ¿Te sientes preparado para lo que nos espera? Ella se giró hacia él, sus ojos reflejando tanto el peso de ella, el llamado y la paz que encontró en aceptación. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos, respondió ella, su voz constante. Debemos confiar en su tiempo y sabiduría. Incluso cuando el camino está velado. En la incertidumbre. La hermana Agnès asintió con la cabeza, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. El mundo se siente como si está al borde de la algo profundo. Reflexionó. Sin embargo, en medio del caos, hay un movimiento de esperanza, una oportunidad de renovación. Padre. Michael se inclinó ligeramente hacia atrás, su mirada fijado en el crucifijo que colgaba arriba. El altar. Nuestra misión es ser portadores de esa esperanza para recordarle al mundo la luz que atraviesa lo más oscuro. De veces, a medida que continuaban compartiendo sus pensamientos, la puerta de la capilla crujió. Abierto, dejando entrar una ráfaga de frescor matutino. Ahí. Un joven, con el rostro ensombrecido por una capucha, entró. Su presencia era cauteloso, casi vacilante, como si fuera inseguro de su bienvenida en este lugar sagrado. Espacio. Al verlo, la hermana Faustina se levantó para saludar al recién llegado, su corazón acelerándose con la certeza de que el encuentro no fue una mera coincidencia. Bienvenido, dijo cálidamente, extendiendo su mano. Soy la hermana Faustina. ¿Cómo puede ser? ¿Te ayudamos? El joven se apartó. Su capucha, dejando al descubierto un rostro marcado por cansancio y un destello de esperanza. Mi nombre es Daniel, empezó, su voz apenas más allá de un susurro. Ibis se enteró de tu misión, y me sentí atraído aquí. Hay algo que necesito compartir. La hermana Faustina intercambió una mirada de complicidad. Mirada con el padre Michael y la hermana Agnès antes de asentir. Por favor, Benny. Siéntate con nosotros, invitó, haciendo un gesto hacia los bancos. Estamos aquí para escuchar. Daniel se acomodó en un asiento, sus ojos corriendo nerviosamente alrededor de la capilla, antes de centrarse intensamente en su doblado. Manos. He visto cosas, dijo. Confesó, su voz ganando fuerza. Visiones como ecos de algo
mayor. Comenzaron como sueños, pero ahora me siguen incluso en horas de vigilia. El padre Michael escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras pensaba. ¿Estos visiones? Preguntó suavemente, ¿hablan? De nuestro mundo de acontecimientos aún por venir. Daniel asintió, su expresión era una mezcla de miedo y asombro. Sí, muestran un mundo en crisis, pero también un camino hacia redención, y siempre hay una presencia como una luz guía. Hermana. Faustina sintió un escalofrío recorrer su columna. Una resonancia con sus propias experiencias. Dios a menudo nos habla de maneras que desafiar nuestra comprensión, dijo suavemente. Tus visiones podrían ser parte de una tapiz más grande, un mensaje divino para nuestros veces. La hermana Agnès se inclinó hacia adelante, ojos llenos de compasión. Daniel, tú. No estamos solos en esto. Hemos estado encomendado con una misión de servir y compartir el amor de Dios incluso en medio de incertidumbre. El joven parecía sacar fuerza de sus palabras, su postura relajada mientras absorbía su fe y convicción. Quiero ayudar, él declaró con voz resuelta. Dime. Lo que puedo hacer. El padre Michael sonrió, un sentido de propósito que envuelve al grupo. Juntos podemos discernir el camino. Adelante. Oremos por guía y confía en que Dios te revelará su plan. Nosotros a su debido tiempo. Mientras unían sus manos en oración, la capilla se llenó de una profundo sentido de unidad, un vínculo sagrado, que trascendieron sus miedos individuales y dudas. La luz que fluye a través. Las vidrieras parecían brillar. Más brillante, una afirmación divina de su misión. Afuera, el mundo continuaba. Su danza del caos y la creación. Pero dentro de esos muros sagrados, había solo paz, una paz que sobrepasa comprensión, una paz que era a la vez frágil e irrompible. Su oración terminó y mientras soltaban sus manos, la hermana Faustina sintió un renovado sentido de propósito y claridad. Debemos ser vigilante y abierto a las señales que nos rodean. Nosotros, dijo, y su voz resonó con convicción. El plan de Dios se está desarrollando. Y nosotros somos sus instrumentos. Daniel asintió, con una nueva determinación en su ojos. Haré mi parte, prometió. Lo que sea necesario. Con eso, el camino estaba trazado. Un viaje marcado por la fe y fortaleza. Sabían que los desafíos les esperaba. Pero también sabían que no estábamos solos. Los ecos de la profecía no fueron más que un llamado a la acción, un recordatorio. Que incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor de Dios los guiaría. Y así, cuando salieron de la capilla, en el calor del nuevo amanecer, ellos llevaban consigo la esperanza de la redención. Y la promesa de un mundo renovado cada paso, un testimonio de su inquebrantable fe en la divina providencia que gobernaron sus vidas. Juntos ellos
Enfrentarían todo lo que les deparara el futuro, unidos por un propósito común y la gracia ilimitada de Dios, con sus corazones iguales, con fe y determinación. Hermana Fina, Padre Michael, hermana Agnes y Daniel. Preparado para embarcarse en la siguiente etapa de su misión, un llamado a la acción que pondría a prueba su determinación y desafiaría su coraje. Mientras abrazaban la viaje por delante, sabían que los ecos de profecía los guiaría, iluminando su camino con la resplandor del amor eterno de Dios. Como él. El sol salió más alto, proyectando sus tonos dorados. Al otro lado de las calles adoquinadas, la hermana Faustina, Padre Michael, hermana Agnes y Daniel se puso en camino. Sus espíritus se animaron con la mañana. Promesa. La ciudad estaba despertando alrededor. Ellos. Suena una sinfonía de vida. El lejano tañido de las campanas de la iglesia. El parloteo de los madrugadores y el suave susurro de hojas agitado por un suave brisa. Cada paso que daban era una oración, una invocación silenciosa de fuerza y sabiduría. Al atender el llamado a acción que se había estado agitando en su corazones desde que se reveló la profecía en sí, se movieron con propósito a través de las calles bulliciosas. Su destino. Un humilde convento en las afueras de la ciudad. Allí buscarían el consejo de Madre Miriam, una sabia y venerada líder espiritual conocida por su profunda percepciones y una fe inquebrantable. Dijo que su conexión con lo divino era profunda, sus oraciones, un conducto a través del cual la voz de Dios pudiera ser oído. Mientras caminaban, la hermana Faustina habló suavemente, su voz era una bomba suave contra la incertidumbre que rodeaba. Ellos. La mano de Dios está sobre nosotros, guiando nuestra cada paso. Debemos permanecer vigilantes y abierto a su voluntad, porque el camino por delante puede estar lleno de pruebas. Padre Michael asintió, con la mirada contemplativa. En efecto, hermana, la profecía nos llama a actuar. Pero debemos discernir con claridad y humildad. Nuestra misión no es solo cumplir las palabras de la profecía, pero hacerlo con amor y compasión, como Cristo mismo lo haría. Daniel, caminando un poco atrás, escuchaba atentamente, su mente un torbellino de preguntas y esperanzas. Era nuevo en este mundo de fe y profecía, pero la convicción de su compañeros lo inspiraron. El coraje se exhibieron en la cara de la lo desconocido era un testimonio de la fuerza de sus creencias. Anhelaba comprender, captar la profundidad de la fe que impulsaron sus acciones. Hermana Agnes. Siempre el observador silencioso, sintió la presencia de Daniel. Confusión interna. Ella aminoró el paso, permitiéndole alcanzarlo. No seas preocupado, querido Daniel, dijo suavemente. El plan de Dios es vasto y maravilloso. Con el tiempo, llegarás a ver como tu propio. El viaje está entretejido en su divinidad. Tapiz. Daniel sonrió,
agradecido por su consuelo. Gracias, hermana Agnes. Es que todo se siente tan inmensa. La profecía, esta misión, es más de lo que jamás imaginé. Ella Puso una mano reconfortante sobre su hombro. Nunca estamos solos en esto. Dios camina con nosotros y nos tenemos unos a otros. Juntos encontraremos el camino. La conversación se interrumpió cuando llegamos al convento. El edificio permaneció sereno en medio de un jardín de rosas. Su fragancia, una dulce ofrenda para él. Cielos. Las hermanas que vivían allí. Los saludó con calidez, acompañándolos. En una pequeña capilla soleada donde la madre Miriam esperaba. Las monjas ancianas estaban sentadas en contemplación tranquila, su actitud serena. Sin embargo, sus ojos, aunque envejecidos, son imponentes. Brillaba con la luz de la sabiduría y amabilidad. Cuando el grupo entró, ella se levantó para saludarlos, su presencia, llenando el habitación con un aura de paz. Bienvenidos a mí. Queridos amigos, dijo con voz suave, pero resonante. He estado esperando. Tú. El Señor ha susurrado de ti. Viniendo. La hermana Faustina dio un paso adelante. Su corazón lleno de reverencia y anticipación. Gracias, Madre Miriam. Buscamos tu guía. La profecía pesa mucho sobre nosotros y anhelamos entender su significado y nuestro papel dentro de ella. La Madre Miriam asintió, haciéndoles señas para que se sentaran. La profecía es en verdad un misterio sagrado, uno que se despliega en capas. Habla de una época de prueba, pero también de gran renovación. El mundo necesita sanación y a través de ella, con tu fe y tus acciones, puedes llegar a ser instrumentos de la gracia de Dios. Padre. Michael se inclinó hacia adelante, sus ojos. ¿Serio? ¿Cómo procedemos, madre? El camino no está claro para nosotros. Se detuvo, su mirada intensa como si estuviera mirando hacia él. Lo más profundo de sus almas. Escucha con la oídos de tu corazón. Dios habla en él. Silencio en los momentos tranquilos entre los caos. Ora por discernimiento y él lo hará. Revelar lo que debe hacerse. El grupo se sentó en quietud, absorbiendo sus palabras. Afuera el mundo continuaba su danza, ajeno a las sagradas deliberaciones. Dentro de la capilla. Sin embargo, en ese momento, la pequeña reunión sintió la presencia de algo más grande que ellos mismos. Luz divina que parpadeaba con la promesa de claridad y propósito. Después de un tiempo, Madre Miriam se levantó, su expresión suave pero firme. Adelante con valentía y fe. Confía en el tiempo del Señor. Y cuando llegue el momento lo sabrás. ¿Qué hacer? Recuerda, el amor es el mayor mandamiento. Deja que guíe tú cada acción. Con renovada determinación, el grupo abandonó el convento, sus corazones fortalecido por el consejo de Madre Miriam.
El camino por delante todavía era incierto, pero sintieron una profunda seguridad de que no estaban solos. Caminaban en silencio, cada uno reflexionando sobre el misterio divino que yacía ante ellos. Mientras se dirigían de vuelta al corazón de la ciudad, el sol comenzó su descenso, pintando el cielo con tonos ámbar y rosa. El aire de la tarde era fresco y refrescante, un suave recordatorio de las bendiciones del día. Hermana. Fina hizo una pausa y miró hacia el horizonte. La luz de Dios está siempre con nosotros. Ella murmuró su voz tranquilamente. Oración. No somos más que vasos de su amor, llamado a brillar en la oscuridad. Padre. Michael estaba de pie junto a ella, su expresión sereno. Y a través de esa luz nos encontrar nuestro camino. Los demás se unieron a ellos. Unidos en su vigilia silenciosa, sus corazones latiendo como uno solo. Juntos ellos. Se enfrentó al horizonte, listo para abrazar él. Desafíos y revelaciones que nos esperaban. Ellos. En la tranquilidad de la noche, ellos encontraron fuerza en su fe compartida. Testimonio del poder perdurable de la esperanza. Y la promesa de redención. Como él. La noche se desplegó a su alrededor, el grupo. Preparados para la siguiente fase de su misión. Un viaje a la parte de la ciudad donde las sombras de la duda y el miedo se cernía sobre él. Pero con la luz de su fe los guió, ellos estaban decididos a llevar esperanza a aquellos en necesidad, de ser un faro del amor de Dios en un mundo que anhela redención.